chiquillos, oficialmente a esta clase número 3 de Química en lo que va del segundo semestre. Indicamos la fecha, hoy día martes 10 de agosto, y vamos a seguir trabajando con esta unidad que ya pronto va a ser evaluada por última vez para ustedes en cuarto medio, que corresponde al concepto de ácido-base. En las clases anteriores, la primera clase estuvimos trabajando con la teoría, ¿cierto? Empezamos a refrescar cuáles eran las explicaciones que daban los científicos para categorizar estas sustancias que son denominadas ácidos y bases. Sabemos del semestre pasado que tienen unas características que los diferencian, también tienen algunas características en común, como por ejemplo, que en una reacción o solución acuosa, ellos se comportan como electrolitos. ¿Cuál era el concepto de electrolitos, chiquillos? ¿Qué era un electrolito? Son aquellas especies, muy bien, son aquellas especies que en disolución acuosa, como dice la compañera, conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque se forman estas sustancias que tienen carga. Hay cargas positivas y carga negativa. Lo que yo no me acuerdo si fue con ustedes al principio del año o con los primeros medios que hablábamos de la diferencia de polos que había en una pila. En una pila, la diferencia de polos, siempre nosotros ponemos negativo, positivo, ¿para qué? Para que esa diferencia de cargas permita el traspaso de la corriente. Eso es lo que ocurre. Por eso definimos siempre que aquellas especies que tienen carga, que se pueden disociar, es decir, que se pueden separar en una solución acuosa, pueden conducir la electricidad. Pero resulta que en la segunda clase estuvimos trabajando con la escala de pH, ¿se acuerdan? Con la escala de pOH. ¿Desde dónde hasta dónde fluctuaban esas escalas? A ver. De 0 a 14 para el pH y el pOH también, ¿cierto? Ambas correspondían a la misma escala, pero las clasificábamos de distintas formas. En la escala de pH, ¿cuáles son las sustancias ácidas? Todos, no tengo solamente una compañera en la clase. ¿Cuáles son las sustancias ácidas? Busquen ahí en el cuaderno, busquen, lo anotamos. Si nosotros teníamos un pH mayor que 7, catalogábamos la sustancia de una forma. Escala de pH, vea bien. Entonces nosotros teníamos esta escala, ¿cierto? Que iba desde el 0 al 14 y lo podíamos categorizar las sustancias. Cuando el pH era mayor a 7, ¿quién me dijo por ahí? Era una base, muy bien. Si tenía pH igual a 7, ¿cómo la catalogamos? Neutro. Y si era menor que 7, era un ácido, muy bien. Era un ácido. Entonces nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto?, con este cálculo de pH. ¿Cómo se calculaba el pH, chiquillos? Muy bien. El pH se calculaba como el menos logaritmo de la concentración de ¿qué? De hidrógeno. ¿Alguien sabe por qué nosotros denominamos a esto pH? ¿De dónde viene esa abreviatura? El concepto de pH, chiquillos, que yo les dije que era la cantidad de hidrógenos que tenían en solución, se define como el potencial de hidrógeno. Eso significa pH. ¿Ya? Para que ustedes también puedan dar la explicación por qué de repente usamos estas abreviaturas, porque tienen una significancia química. Aquí medimos la cantidad de hidrógenos, por lo tanto se pone una B porque es el potencial de hidrógeno que tengo en solución. ¿Ya? ¿Y el pOH cómo se calculaba? Teníamos el pH y el pOH, ¿cómo era? Seguimos lo mismo, menos logaritmo, pero de la concentración de OH, ¿cierto? ¿Y cuánto sumaba el pH más el pOH? 14. O sea, si nos entregan el valor de uno, ya sabemos el valor de otro, y si sabemos el valor del pH, también podemos saber el valor de las concentraciones. ¿Ya? O sea, lo que yo quiero despertar en ustedes es que a partir de un dato, ustedes pueden ser capaces de sacar pH, pOH, concentración de hidrógeno y concentración de iones hidroxilo. Pero todo esto lo trabajamos bajo un supuesto. Yo les dije, chiquillos, lo primero que vamos a estudiar son aquellas reacciones que se disocian completamente, es decir,
que de una sustancia yo voy a obtener solamente una carga positiva y una carga negativa, que eran los aniones y los cariones. Pero el objetivo de la clase del día de hoy dice que vamos a recordar conceptos de ácidos y bases débiles, como electrolitos que se disocian parcialmente, es decir, vamos a tener una sustancia que no se va a separar por completo, sino que van a haber trazas que se van a separar y otros que van a permanecer juntos. Y es ahí donde nace el concepto de ácidos y bases débiles, como aquellas sustancias que conducen la electricidad, pero son catalogados electrolitos débiles. ¿Ya? Esa es una pregunta de prueba. Entonces, vamos a trabajar bajo el concepto de una reacción química cualquiera. ¿Ya? La reacción que vamos a trabajar hoy día, vamos a simplificarla como HA. ¿Por qué trabajo con esta nomenclatura? Porque me di cuenta que el semestre anterior, cuando yo les nombraba un compuesto, ustedes pensaban que necesariamente tienen que conocer ese compuesto. Y eso no es así. A veces nos vamos a presentar a un ejercicio que nos puedan decir, no sé, la anilina, y uno queda así como, pero yo no conozco la anilina, ¿cómo lo voy a hacer? No siempre es necesario conocer la fórmula empírica del compuesto para poder aplicar lo que se me está preguntando. ¿Ya? Entonces, de manera genérica, vamos a tener un ácido que le vamos a poner HA. Y este ácido va a tener una doble flechita. ¿Qué significaba esa doble flechita? ¿Qué será? Porque la mayoría de las veces nosotros tenemos esto. Una pura flecha. ¿Por qué hay que hablar dos? Ya, porque es una reacción reversible, o sea, cuando empieza a encontrar este equilibrio que nosotros hablábamos el año pasado en tercero medio en cinética química, que hablábamos cuánto se convierte de reactante a producto, esta doble flecha implica que voy a tener este reactante que se va a disociar, que es una reacción de descomposición, porque se va a separar. ¿En qué se va a separar? En una más una menos. ¿Por qué yo sé que se separan HA y una menos? Porque recuerden, carga más 1, carga menos 1, carga 0. Siempre tiene que haber un balance de cargas, ¿ya? Eso más o menos lo aprendimos en primero medio, pero si no lo manejan todavía, siempre tienen que tener que la carga de los reactantes, es decir, todo lo que salga aquí, tiene que ser igual a la suma de lo que hay acá. ¿Ya? Entonces, aquí como no hay nada, significa que está en estado neutro, que tiene carga 0. Más 1 menos 1, carga 0 también. ¿Ya? Entonces, resulta que este compuesto se está disociando, pero tal cual como dijo la compañera, esta es una reacción reversible. Así como hay presencia de estos iones en solución, también todavía va a haber formado esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con electrolitos débiles. Se separan, pero no se separan completamente. Va a haber una cantidad que permanece unida que dice, ya que se separen ellos, yo quiero seguir aquí el H con el A juntitos. ¿Ya? Entonces resulta que para poder dar una explicación, ustedes siempre cuando analizan una reacción química tienen que ponerse en dos situaciones. En una situación que es cuando empezamos la reacción, que es el inicio, y en una reacción que es cuando llegamos al equilibrio. ¿Se acuerdan que el semestre pasado, no, el año pasado ustedes en tercero medio, yo estuve todo el semestre enseñándoles acerca del equilibrio químico, que era cuando las concentraciones, ¿cierto?, dejaban de haber este gradiente, esta diferencia de concentraciones, y se formaban todas las especies. Lo mismo vamos a aplicar aquí, pero con el fin de ¿cómo será el pH para estas soluciones que no se disocian completamente? Es lo que vamos a averiguar ahora. Entonces, la primera situación que ustedes siempre, pero siempre se tienen que acordar, es que partimos en el inicio. Todo tiene un inicio, la reacción empieza y digo, ya, yo estoy en el laboratorio, tomo esto, este es mi momento cero, con esto empecé. Lo que vaya a pasar después va a depender, por supuesto, de la característica de esos compuestos, pero siempre va a haber un inicio. ¿Y con qué parto? Con mi reactante. Eso es lo que, él es el que me permite poder analizar mis productos, porque recuerden que la reacción química, el producto es lo que nace del reactante. Yo no tengo el reactante y el producto al tiro. El reactante se transforma y se transforma en producto. ¿Ya?
Entonces, voy a empezar con el inicio y voy a decir, ok, voy a tomar este compuesto y va a tener una concentración inicial. ¿Cuál va a ser esa concentración inicial? La información que me dé el proveedor. Me va a decir, usted compró un ácido sulfúrico, este ácido sulfúrico tiene una concentración 2 molar. Usted compró este ácido está muy diluido, tiene una concentración 0,01 molar. Es un dato que yo voy a conocer, que ya ustedes en la prueba les voy a proveer como una información, ¿ya? Entonces resulta que cuando empieza la reacción, ¿hay producto? Si yo digo que la reacción empieza con el reactante, ¿voy a tener en ese instante uno producto? No va a existir producto, entonces no tengo nada de H+, y no tengo nada de O-. No aparecen todavía. Pero a medida que ocurre esta reacción y que yo la empiezo a estudiar, resulta que llega a un punto de equilibrio. Y esa es la segunda situación que ustedes tienen que plantear. Parten con el inicio y siguen con el equilibrio. Siempre tienen que plantearse esas dos situaciones. Resulta que este amigo dijo, ok, soy débil, pero yo también al ser débil me puedo convertir en estos productos. Por lo tanto, mi concentración inicial va a variar. Algo va a disminuir. ¿Por qué? Porque algo se transformó en otra especie. Y así como algo se transformó en otra especie, estos aparecieron. Estos amigos llamados productos aparecen en esta situación de equilibrio. Y resulta que yo les pregunto, ¿nosotros podríamos conocer cuál es la concentración de cada uno de ellos? O el proveedor también tiene que decir, no, la concentración de los productos es tanto. O eso va a depender del trabajo que yo haga en el laboratorio. Va a depender, ¿cierto? O sea, va a haber una dependencia, porque esta concentración es algo que yo puedo controlar en un laboratorio. Yo quiero un producto que sea de tal concentración. Tengo que poner un ambiente, un contexto que cumpla con la condición que yo requiero. Porque imagínense fuera todo al azar. ¿Cómo vamos a tener un medicamento, por ejemplo, que tenga una concentración al azar? No, es algo que yo comienzo, pero yo puedo modificar las condiciones para tener una concentración final. Entonces, para eso, en el concepto de ácido-base, lo que vamos a conocer es que la concentración que tengamos de H+ y de A-, que recuerden que son estas figuras que estamos haciendo de manera como ejemplificadora para todos, no es que todos sean de esa fórmula, sino que para que ustedes lo puedan aplicar a diferentes ecuaciones, vamos a tener que aquí vamos a tener concentraciones que nosotros vamos a tener que calcular. ¿Por qué? Porque queremos determinarlas, queremos saber cuántos son. Pero resulta que si este amigo se separó en esto, esta concentración, ¿en cuánto va a disminuir? Porque ya sabemos que no es la misma de antes, porque ya se separó una parte. ¿Cómo podría representar yo la concentración que tengo en el equilibrio de mi reactante? ¿Qué tendría que restarle? ¿X o 2X? X, hágalo con mucha seguridad. ¿Por qué le restamos X? Porque resulta que la relación estequiométrica, recuérdense que era el numerito grande que aparece aquí. Si no hay ningún numerito, ¿qué numerito corresponde? Un 1. Entonces la relación dice que 1 es a 1 es a 1. Por lo tanto, la concentración que yo voy a tener en el equilibrio va a depender de cuánto se disoció, de cuánto se separó. Y resulta que nosotros el semestre pasado aprendimos que había una constante que se llamaba producto iónico del agua. ¿Alguien se acuerda cuál era su valor? La conocimos con otro color. La voy a poner aquí. Producto iónico del agua. ¿Alguien se acuerda de esa pobre constante? No tenemos 14. ¿Cómo? Ay, por ahí hay un 14, ¿cierto? Muy bien, el producto iónico del agua dice, ¿cuál será el producto? Es decir, la multiplicación de los iones que genera el agua. Y el agua tiene presencia de dos iones. Fíjense, de un ion OH- y de un ion que se llama H+. Por eso se llama producto iónico del agua. Producto, multiplicación
de los iones que tienen agua son hidroxilos e hidrógenos, y eso tiene un valor, y es una constante, chiquillos. Y así como decía la compañera, tiene un 14 por ahí, y es 1 por 10 elevado a menos 14, y se simboliza como KW. Y resulta que este valor del KW nos sirve a nosotros para saber las concentraciones que tenemos. Si nosotros tuviésemos la concentración de OH-, podemos despejar la concentración de H+, porque lo igualamos a 1 por 10 a la menos 14. Si tengo esta concentración de H+, voy a obtener la concentración de OH-. ¿Ya? Y eso va a ser igual siempre a esta constante que tiene un valor único. Si yo les pregunto en la prueba cuál es la constante de ionización del agua, ustedes me van a marcar la alternativa de 1 por 10 a la menos 14. Si yo les pongo, ¿depende del contexto del laboratorio? No, porque es una constante que se produce por la multiplicación de estos iones. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué pH tiene? ¿Fuerte? Debe nomás. Neutro, ¿cierto? El agua tiene pH neutro. Eso quiere decir que la cantidad de OH- es igual a la cantidad de H+. Entonces, si estos amigos son iguales, significa que cada uno vale 1 por 10 a la menos 7. Por eso se dice que el agua tiene un pH neutro, porque es la única sustancia que tiene igual concentración de OH- e igual concentración de H+. Y resulta que, ¿por qué yo me acordé de este producto iónico? Porque resulta que el producto iónico ya dijimos que tiene una constante relacionada con él. Y esa constante nosotros también la aprendimos el año pasado. ¿Cómo calculábamos una constante de equilibrio? ¿Cuál era su forma? Yo les enseñé que una constante se calculaba como una división entre los productos y los reactantes. ¿Quién va al numerador? ¿Los productos o los reactantes? Los productos. Muy bien. Siento que tenemos aquí. Voy a dejar toda mano. Ya. Arriba van los productos. Porque recuerden, ¿cuál es el fin? Saber cuánto H+ tengo. Si yo no sé cuánto H+, no voy a poder decir si es una base, si es estado neutro o si es un ácido. Yo tengo que conocer mi cantidad de hidrógenos para poder catalogarlo. Base, sustancia neutra o sustancia ácida. Debo conocer ese valor. ¿No ve? ¿No ve? Yo voy a hacer rayadas. Entonces, el KW se calcula como los productos, o sea, el K solamente, no el KW, sobre los productos dividido en los reactantes. En los reactantes. Entonces, aquí, chiquillos, necesito de su ayuda. ¿Quiénes son productos? Ojo, las constantes siempre se ven en la situación de equilibrio. ¿Cuáles son los productos que tengo aquí? ¿Cuáles son? Me pueden nombrar como X, como CI menos X, como HA, como H, como A. ¿Cuáles son los productos? Los que están al lado derecho. H más multiplicado por A menos. ¿Y los reactantes quiénes son? HA, ojo, estoy preguntando cosas que estoy apuntando, que es solamente repetir lo que yo estoy señalando. ¿Ya? Yo sé que es temprano, ¿cierto? Que nos estamos acostumbrando, pero tenemos que participar. Entonces aquí dice que la constante nos indica las concentraciones de los productos divididas las concentraciones de los reactantes. Pero nosotros ya pudimos ejemplificar cuáles son esas concentraciones en el equilibrio. Miguel. Por lo tanto, ¿cuál es la concentración de H+ que yo tengo en el equilibrio? Fuerte. X. O sea, tengo una concentración X. No conozco cuánto es. ¿Cuál es la concentración de H- en el equilibrio? X. ¿Y cuál es la concentración que tengo del HA en el equilibrio? Nombrar CI menos X.
liberando un H+, ¿ustedes creen que será, según las teorías que estudiamos, será un ácido o será una base? Si está liberando un H+, ¿es un ácido o es una base? Es un ácido, ¿cierto? Porque las teorías decían, aquellas que liberaban H+, son sustancias ácidas. Por lo tanto, yo a este le podría poner un K sub A. ¿Por qué? Porque es una constante para un ácido. Y ahora yo digo, chiquillos, ¿ustedes me podrían ayudar? ¿Cómo despejaríamos X ahí? Está como, la X está acá y está acá, sería como una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero resulta que si yo partí bajo la premisa de que este ácido era débil, ¿ustedes creen que esta X va a ser muy grande o muy pequeñita? ¿Pequeñita por qué? A ver. Vamos, ¿por qué va a ser pequeñita? Porque son ácidos y bases débiles, entonces se disocia un poquito. La cantidad que yo voy a tener de ese compuesto en solución va a ser muy pequeñita. Por lo tanto, si yo a este, que va a ser un número que me va a entregar el fabricante, le resto un número pequeño, va a seguir siendo ese número. Hablamos del número pequeño del orden de magnitud 1 por 10 a la menos 4 a la menos 5, que es 0,000 y otro números que son muy pequeños. Entonces vamos a decir, matemáticamente, un arreglo, esto tiende a 0. ¿Por qué? Porque es un número muy pequeño. Y ahí, eso nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque la expresión nos va a quedar que el K sub A es igual a X cuadrado dividido en la concentración inicial. ¿Cómo puedo despejar X? ¿Quién me dijo por ahí? Dígame. Sacando la raíz. Excelente. ¿Qué primero, antes de sacar la raíz, qué hago? ¿Qué hago con el CI? Muy bien, entonces tengo K sub A por la concentración inicial es igual a X, y así como me dijo la compañera, le sacamos la raíz. Es decir, esta es la expresión matemática que me permite a mí calcular la concentración de hidrógeno en una solución que es débil, ¿ya? ¿Cómo? Conociendo mi constante de acidez y mi concentración inicial. Esta constante de acidez, chiquillos, es un valor que ustedes les van a entregar o les van a pedir calcular entregándole los otros dos valores, ¿ya? Pero tienen que saber, cada vez que aparece un K sub A, es porque estamos en presencia de un ácido débil. ¿Y cómo será para una base débil? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos replicar esto para una base débil? Ya sabemos que esto es para un ácido. Y que el X representa la concentración de H+. ¿Por qué? Porque el X nace de aquí y representa a este hidrógeno que tenemos acá. Entonces ahora yo digo, chiquillos y chiquillas, cuarto medio, ¿cómo hacemos esa expresión para una base? ¿Será igual o no? Ya, muy bien. Cambiamos el K. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos hablando de un ácido. Si estamos hablando de una base, necesito una constante de basicidad. K sub B. La concentración inicial puede ser la misma. ¿Por qué? Porque esa la van a entregar. K sub I. Y eso va a ser igual a X. Pero ahora este X, como estamos hablando de una base, no va a representar a la concentración de H. ¿A quién va a representar si es una base? Muy bien. Excelente. Concentración de OH-. Entonces, estas dos expresiones son aquellas que nos permiten calcular la concentración de hidrógenos para los ácidos y la concentración de OH para las bases. Pero recuerden, si tengo mi concentración de hidrógeno, ya conozco mi KW, entonces voy a conocer mi OH-. Si aquí conozco mi OH-, puedo de mi OH- llegar a la concentración de hidrógeno. ¿Se entiende más o menos el camino? ¿Por qué hago esta demostración? Porque de repente, chiquillos, nosotros llegamos y nos enfrentamos a una fórmula. Y nosotros decimos, ¿de dónde viene? Todo nace de la reacción química. Todo se representa, el fundamento de la química, chiquillos, viene de aquí. Del reactante que se convierte en producto a través de la transformación de la materia. ¿Ya? Entonces, lo que no se les puede olvidar para la prueba, pH, pOH, producto iónico del agua. ¿Cómo calculo la concentración
concentración para ácidos débiles, cómo calculo la concentración para bases débiles, y ahora, ¿quién me dice qué hora es? ¿9? Entonces estamos listos para poder hacer un ejercicio. Nos quedó súper el tiempo. ¿Ya iban a guardar? No, si estamos aquí entretenidos. ¿Copiaron toda la pizarra? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿No? Ya. 5 segundos, denle nomás. Vamos a sacar una fotito, porque ahí, recuerden que yo tengo que pasarle a todos los cuartos la misma clase. Entonces no puedo avanzar con unos más ni con otros menos, tienen que ser idénticos para los dos. Ya chiquillos, entonces vamos a hacer un ejercicio que tiene relación con la guía que yo dejé el semestre pasado. ¿Ya? En la guía número 4 fue un trabajo que ustedes tenían que analizar diferentes reacciones, y hoy día vamos a trabajar uno de ellos, porque sé que igual quedan algunas dudas, entonces es bueno ejercitar. Recordar que en Classroom tienen una actividad propuesta, actividad número 1 que se entrega hasta el viernes 13 de agosto, este viernes a las 23:59. Configuré el Classroom para que no reciba trabajo fuera de plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces me pasaba que me contestaban fuera de plazo y tenía que volver a hacer la pega, chiquillos. Que era buscar, sin entrega, y después mi nómina en el Excel tenía sin entrega y aquí salía con entrega. Y cuando lo habían entregado tenía que empezar a buscar correo por correo, ¿ya? Así que acostúmbrense a entregar los trabajos en la fecha estipulada. Si les pasó algo, profe, no sé, ayer se me cortó el internet, me mando la tarea ahora. Me envían un correo y me adjuntan la tarea, ¿ya? Pero con una explicación. Y cosa importante, recordar que la prueba es el 20 de agosto. Próximo viernes. Próxima clase, vamos a tener una clase de ejercitación. La prueba no va a tener más allá de 20 preguntas, 18 o 20 preguntas, chiquillos. Ustedes digamos que han trabajado mucho con ácido de base. Aquellos ejercicios que requieran desarrollo, yo lo voy a poner entre paréntesis y ustedes me envían el desarrollo al correo, ¿ya? Porque quizás en la alternativa les salió mal, pero en el desarrollo que ustedes tenían, sí obedecían a las reglas de la química, ¿ya? Y eso también yo lo tengo que evaluar como algo bueno. No solamente me interesa el resultado, sino que también el proceso. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya voy a borrar aquí por si a alguien le falta copiar por allá. Entonces, ejercicio número 1. Vamos a hablar de la famosa niacina. La niacina tiene una concentración inicial inicial 0,020 molar y un pH igual a 3,26. Calcule el caso A. Entonces, resulta que este fue uno de los ejercicios que tuvo mayor porcentaje de dificultad para ustedes en la evaluación número 4 del semestre pasado. Y la mayor complicación y la mayor cantidad de correos que recibí era: profe, ¿cuál es la reacción de la niacina? Entonces, según lo que hoy día aprendimos, ¿es necesario conocer la fórmula empírica de la niacina para poder abordar el ejercicio? ¿Es necesario? No es necesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que leer qué es lo que me están preguntando. En este caso dice, la niacina tiene una concentración inicial 0,020 molar y un pH igual a 3,26. Calcule el caso A. Si me están hablando del caso A, ¿la niacina será un ácido o será una base? Un ácido, muy bien. Entonces ya parto con esta sensación de que estoy trabajando con una sustancia ácida. Entonces, ¿cómo podría yo representar la niacina en una reacción? Yo podría decir, como no sé quién es, pero ya sé que es un ácido, le voy a poner un H y le vamos a poner nia por niacina. No
sabemos quién es, solamente sabemos que es un complejo enzimático que se activa, ¿cierto? Con la vitamina B y un montón de otras cosas que la profe Ivonne debe manejar mucho mejor que yo, ¿ya? Entonces, esta niacina, como tiene un K sub A, ¿será una sustancia débil o fuerte? Si tiene K sub A, ¿débil o fuerte? Débil, muy bien. Entonces, ¿tiene una flecha o dos flechitas? Si es débil, dos flechitas. Dos, ¿cierto? ¿En qué se separa? Siempre, como es un ácido, en un H+, y lo que queda con carga negativa. ¿Cierto? Ya tenemos eso ahí. Y resulta que, ¿qué les dije yo que teníamos que hacer cuando mirábamos una reacción? ¿Qué planteábamos? El inicio y el equilibrio. Muy bien. Inicio y equilibrio. En el inicio, ¿tengo producto? No tenemos producto en el inicio, ¿cierto? ¿Pero tenemos concentración inicial de la niacina? ¿Cuánto es? Muy bien, 0,020 molar, ¿cierto? Recuerden que esa M es la unidad de medida de la concentración. No es que yo tenga que calcular cuánto va, ¿ya? Vamos a poner aquí molar, para que él no se repite. Y en el equilibrio, ¿qué va a pasar? Va a aparecer este amigo producto, ¿no? Va a aparecer, ¿cierto? Pero va a seguir apareciendo como X, porque no nos están diciendo cuánto es. Y aquí vamos a tener el mismo 0,020, pero menos X. Y mi pregunta es, chiquillos, ¿qué significará que me digan que esta niacina tiene un pH de 3,26? El pH es menor que 7. Nos vuelve a decir que es una sustancia ácida, porque el pH es menor que 7. Entonces ya sabemos que es un ácido, ¿cierto? Y que este ácido tiene una concentración de hidrógeno, porque es una sustancia ácida. Si el pH es igual a 3,26, yo les voy a presentar la expresión matemática que es el inverso de la función logarítmica, que nos sirve para calcular la concentración. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nos den el pH, ustedes van a tener que decir, la concentración de H+ va a ser igual a 10 elevado a menos el pH. Esa es la función inversa de lo que ustedes conocen como menos logaritmo de H+ igual pH. Si nosotros la arreglamos y ya sabemos el valor del pH y queremos calcular la concentración, vamos a utilizar esta expresión. Entonces resulta, ¿cuál será mi concentración de H+? 10 elevado a ¿cuánto? Muy bien, 10 elevado a menos 3,26. Si alguien trajo calculadora o quiere ocupar su celular para calcular, adelante, yo aquí traje la mía. Ponemos chi log, porque es la función inversa del logaritmo, y ahí ponen menos 3,26 y nos da la concentración de hidrógenos. Ojo, recuerden que las concentraciones siempre van a tener una potencia de 10, así que tienen que mirar bien la calculadora, y en este caso nos daría 5,5 por 10 a la menos 4, o sea, la cantidad de hidrógenos que tengo en solución es igual a 5,5 por 10 a la menos 4 molar, porque es una concentración. Pero mi concentración de H+, ¿quién es? O sea, gracias al pH, yo ya puedo saber cuál es mi valor de X. ¿Y qué tengo que calcular? ¿Qué dice aquí? Calcule el K sub A. ¿Y dónde tengo el K sub A? Aquí adentro. Entonces vamos a recordar la expresión que dice X es igual a la raíz de K sub A por mi concentración inicial. ¿Cuánto es X, chiquillos? 5,5 por 10 a la menos 4. Es decir, reemplazamos el valor, porque ya sabemos que nuestra X en constante de acidez representa el H+. Y aquí calculamos el H+, lo reemplazamos aquí. Es igual a la raíz
K sub A lo conozco, es lo que quiero calcular, ¿cierto? Es nuestra incógnita. Me voy a pegar corriendo. Va a ser K sub A multiplicado por la concentración inicial. ¿Y cuál es la concentración inicial? 0,020. Muy bien. 0,020. Ayúdenme. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo despejo K sub A? ¿Cuál es el inverso de la raíz? ¿A cuánto elevo? Al cuadrado. Entonces quedaría 5,5 por 10 a la menos 4 al cuadrado, porque recuerden que necesito sacar esa raíz, va a ser igual a 0,020 por K sub A. Ese valor al cuadrado, 5,5 elevado a menos 4, y todo eso al cuadrado nos da un valor de 3,025 por 10 a la menos 7. ¿Y ahora qué hacemos, chiquillos? Si quiero despejar el K sub A, ¿qué operatoria tengo que hacer ahí? Dividir. ¿Quién se divide con quién? ¿El exponente con S o S con el exponente? Divide al 3,025. Muy bien. Entonces, 3,025 por 10 a la menos 7 dividido en 0,020 es igual a K sub A. Por lo tanto, K sub A, ¿qué valor va a tener? Vamos a hacer la división. 0,020, 1,51 por 10 a la menos 5. Los valores de K sub A siempre van a ser pequeñitos. Eso quiere decir que ustedes siempre van a tener una notación científica con un exponente negativo. ¿Ya? El exponente negativo, recuerden que son muchos ceros antes del número que ahí está ilustrado. ¿Y ahora estoy haciendo tanto movimiento? Terminamos justo en la hora. ¿Se entendió, chiquillos, más o menos lo que hicimos hoy día? ¿Sí? Entonces, nota mental, no olvidar hacer la tarea propuesta en Classroom. Si alguien no está en Classroom, mándenme un correíto. ¿Cómo estuvo la clase? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Excelente. Ya, chiquillos, pueden salir al recreo.